Hola, muy buenos días y bienvenidos al circuito de Algarve en Portimao, donde da comienzo la tercera edición de la Mini Challenge, la Copa Monomarca que este año cuenta con 22 coches en su parrilla de salida y que compartirá pista con los mejores. Estaremos junto con la GT1, el Campeonato del Mundo de GT1, el Campeonato de Europa de GT3, junto con el DTM e incluso por primera vez en la historia de la Mini Challenge junto con la Fórmula 1. Como saben, la Mini Challenge es una competición que cuenta con 3 carreras, una primera de resistencia que dura 45 minutos y tiene una parada a mitad de carrera para un cambio de piloto, para un relevo, y 2 carreras más de velocidad de 25 minutos de duración más una vuelta que cada piloto hace independientemente. Para explicarnos un poco más en qué consiste la Mini Challenge y sobre todo las principales novedades de la edición 2011, contamos con Juan José Solís, director de la división Mini. Bueno, pues yo te diría, la competición ha ido de menos a más. Empezamos en el 2009, un año muy difícil. Arrancamos con tan solo 6 meses previo al inicio de la temporada. Salimos con más coches de los que pensábamos y bueno, quizá el balance del primer año fue conseguimos arrancar la Copa en un momento difícil y sobre todo, bueno, pues en muy poco tiempo. El segundo año fue un año de confirmación de la Copa, donde creo que nos convertimos en una de las referencias a nivel nacional, con más participación de equipos, con muy alto nivel de pilotos en la parrilla de salida y bueno, pues este año es el tercero, el año de la consolidación, con novedades en calendario, con nuevos pilotos, con muchas ganas y sobre todo muchísima ilusión, como el primer año. Sí, bueno, yo creo que todos sabido la situación del mundo de la competición no atraviesa por el momento más dulce. Patrocinadores, equipos se lo han pensado mucho este año. Afortunadamente en el caso de Mini es todo lo contrario. Seguimos contando con un grupo de patrocinadores que apuestan por la marca y por la competición desde el principio y los equipos pues van a más. Tenemos nuevos, como te decía antes, que vienen además con palmarés fantásticos y bueno, tenemos la suerte de seguir estando arriba y de convertirnos en referencia de Copa Monomarca este año. Sí, sobre todo la idea que teníamos nosotros, que pensábamos que el éxito era por un lado ofrecer un formato de competición diferente, tanto dentro de las carreras como en el paddock. Creo que dentro pues buscando mucha igualdad y en el paddock pues haciendo un hospitality y una serie de actividades vinculadas a la marca diferente, de manera que fuéramos atracción. Lo hemos conseguido y quizás esa es la fórmula, además apoyado, como no, por una red de concesionarios, en el caso de Mini, que desde el primer año se ha volcado de manera incondicional. Sí, la verdad que este año, pues con la idea de consolidarnos y sobre todo seguir mejorando la Copa, más calidad, sorprendiendo, pues hemos decidido cambiar en alguna de las pruebas en el calendario y tratar de ir con las mejores competiciones en cada momento. Vamos con FIA GT, vamos a estar también con Fórmula 1, vamos con DTM, en Madrid vamos a estar con los clásicos, bueno, buscar un poco lo mejor de cada organización y cada competición para que Mini tenga cabida en cada una de las pruebas. Gracias Juan José Solís por ese primer análisis de las novedades de la Mini Challenge 2011. A continuación damos paso a Luis Villamil, que nos hará un pequeño resumen de cómo fue la primera carrera del fin de semana, la de resistencia. Gracias Raúl, pues efectivamente estamos con la primera carrera, salida lanzada como también era habitual ya el año pasado. En esto el formato se repite, pero los pilotos iban a afrontar esta carrera larga, esta carrera de 2 pilotos. Ahí lo tenemos, salida lanzada, al fondo semáforo rojo, la parrilla la dirigía Salvador, un portugués que compartía con Borges la pole position de esta prueba. Vemos a Mazzali con su coche amarillo de Inauto atacando por el exterior, magnífica salida, y ahí les tenemos, sería el portugués el que entraría en la difícil curva de final de recta. No le bastaba toda la pista, tampoco a Alonso Liste, pero las bondades del circuito portugués, la seguridad en este sentido, permitía no tener males mayores y seguir encabezando momentáneamente en esta primera vuelta todo el pelotón. Extraordinarias las vistas del circuito portugués, anchísimo, como decíamos, con muchísima seguridad. Ahí vemos el coche de Autosa de Bruno Méndez, debutante, el asturiano, proveniente de los Fórmulas, como algunos otros debutantes que iremos comentando. En mitad del pelotón, sorprendentemente, Javi Villa, lo vemos con su coche azul, campeón en título. En este caso corría solo, sin su compañero habitual de los Milagros, empeñado el mismo fin de semana en otras competiciones, pero que a buen seguro volverá para tomarse cumplida revancha. Un Javi Villa que tendría que ir poco a poco levantando el fin de semana, y veremos que a la postre lo consiguió, luchando con un coche inicialmente poco competitivo
se defendió muy bien cuando las cosas no iban y volvió a demostrar su clase cuando todo empezó a ponerse otra vez de cara. Ahí vemos a Bruno Méndez por el exterior, aguantando a otro debutante, Álvaro Lobera. La dificilísima curva de entrada a recta, todo un espectáculo, el sitio probablemente más difícil, a decir de los pilotos, ese rasante ciego que se afrontaba en cuarta, y vemos a Salvador, el portugués, aguantando esos envites deportivos de Mazzali. Por detrás también otras luchas, vemos ahí a Reyes con Alberto Cerro, los dos asturianos, tanto Bruno Méndez como Javi Villa, el Mini rojo de Alonso Liste, otro de los debutantes, y ahí un error de Reyes que le obliga a tomar el interior de esa curva. Insistimos que la carrera fue disputadísima. Ahí vemos a otros de los protagonistas, ese coche amarillo y negro de Antonio Martínez, y ahí ese toque entre Mazzali y los portugueses cuando Mazzali ya había rebasado a Salvador. Se tocan, se rompe la suspensión, efectivamente es el abandono para los portugueses, disgustados lógicamente en su casa tener que retirarse, eran uno de los favoritos. Y aquí estamos viendo a Javi Villa en esta lucha entre asturianos. Bruno Méndez, que pasa por el exterior en primera posición. Aquí lo estamos viendo, Bruno Méndez al exterior con el coche de Autosa. Tormes en el centro, Alberto Cerro, y por el interior veíamos a Javi Villa. La recta era un constante rebufo entre todos los pilotos, eso daba lugar a múltiples disputas. La anchura del circuito también las favorecía, permitía en ciertos puntos trazadas un poco diferentes entre pilotos. Ahí estamos viendo a Álvaro Lobera encabezar ese pelotón, un Álvaro Lobera que se reincorpora a las carreras después de algunos años apartado de ellas. Confesaba él mismo sentirse todavía un poquito oxidado, pero a buen seguro que se acabará convirtiendo en uno de los protagonistas. Compartía el volante del coche de Marcos Fernández, y ahí vemos también otro de los protagonistas del fin de semana, Pablo Alto, con ese Mini rojo, con esas dificultades en la frenada, y el Mini Madrid conducido por un griego, por Eurípides Haztefanis, un nombre difícil de pronunciar para los castellanoparlantes. La anchura de la pista no era suficiente en muchos casos, o dadas las medidas de seguridad del circuito, pues en algunos casos se exageraban las trazadas, como vemos ahí. Nuevamente Alberto Cerro por el interior, luchando con Haztefanis, y Mazzali abordando nuevamente en cabeza de carrera la entrada recta, perseguido por Martínez y por un Tineo que ha sido sin duda uno de los más destacados protagonistas del fin de semana. Un Tineo jovencísimo de 17 años que ya el año pasado dio muestras de saber hacer, de progresar de manera increíble para una persona tan joven, con tan poca experiencia. Y vemos a Mazzali en esta salida de pista que le iba a costar el liderato momentáneo de la carrera. Eso dejaba en primera posición a Martínez, Antonio Martínez, perseguido como una sombra por Salvador Tineo, que vamos a ver una lucha incesante de aquí a final del relevo, al menos del relevo del cambio de pilotos, que en su caso no sería tal, puesto que corren en solitario. Ahí vemos a Martínez protegiendo el interior, Tineo intentando atacar. Sería en esta fase de la carrera el denominador común, con un Antonio Liste a la espera, lo vemos ahí con el coche rojo, que les acecharía incesantemente a medida que ellos luchaban y perdían entre sí un Tineo, insistimos, y la de Antonio Martínez, protagonistas indiscutibles de esta primera parte de la carrera. También, como veremos, de la segunda. No cambian, insistimos, de conductores. Esto entraña que en vez de parar 70
segundos, que era lo que tenían establecido los organizadores para esta carrera, tienen que parar 75. Cuando se corre solo hay 5 minutos de penalización extraordinaria. Unas penalizaciones o unos hándicaps, digamos, que serían cruciales